Hay algo que hiciste alguna vez y que probablemente nunca olvidaste. No porque saliera perfecto, sino exactamente porque no salió perfecto. Quizás fue un mueble que armaste un sábado por la tarde con instrucciones que parecían diseñadas por alguien que odia a la humanidad. Pasaste 3 horas. Perdiste 2 tornillos. Tuviste que desarmarlo 2 veces. Cuando por fin quedó de pie, se veía aceptable. No era lo que imaginabas. Tenía una puerta que cerraba con dificultad y un estante ligeramente torcido que solo tú notabas porque sabías dónde mirar. Pero cuando alguien lo vio y dijo que se veía bien, sentiste algo desproporcionado para la situación. Algo parecido al orgullo. Y si alguien hubiera sugerido reemplazarlo por uno mejor, algo dentro de ti se habría resistido. No porque el mueble fuera superior, sino porque era tuyo. Porque tus manos lo habían construido. Porque había algo de ti dentro de ese aglomerado mal ensamblado. Esto no es una anécdota menor. Es la ventana hacia algo que determina algunas de las decisiones más importantes y más costosas de tu vida. Piensa en el último proyecto en el que invertiste tiempo y esfuerzo real. Un negocio que lanzaste. Una relación que construiste. Un plan que diseñaste con cuidado. Una idea en la que trabajaste semanas. Y piensa en cómo reaccionaste cuando alguien cuestionó ese proyecto. Cuando la evidencia sugirió que no estaba funcionando. Cuando los números, los hechos, la realidad misma empezaron a contar una historia diferente a la que tú querías escuchar. ¿Aceptaste la evidencia con la misma facilidad con la que habrías aceptado esa misma evidencia sobre el proyecto de otra persona? Probablemente no. Y la pregunta no es si eres terco o irracional. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el cerebro humano, un órgano extraordinariamente sofisticado capaz de resolver problemas complejos, se vuelve casi ciego cuando el problema es algo que él mismo construyó? La respuesta existe, tiene nombre, tiene historia. Y cuando la conozcas, vas a ver algo que probablemente nunca habías notado antes. En el trading, en los negocios, en tus relaciones, en casi cualquier decisión importante que hayas tomado en tu vida. En 2011, 3 investigadores de Harvard, Michael Norton, Daniel Mochon y Dan Ariely, diseñaron un experimento que parece absurdamente simple en su planteamiento, pero que reveló algo profundo sobre la naturaleza humana. Tomaron cajas de IKEA, las mismas cajas que millones de personas han armado en todo el mundo. Las mismas instrucciones, los mismos tornillos, los mismos momentos de confusión y frustración. Dividieron a los participantes en 2 grupos. El primer grupo recibió la caja sin armar y la construyó con sus propias manos. El segundo grupo recibió la misma caja ya completamente ensamblada por un experto. Después les pidieron a ambos grupos que pusieran un precio al mueble que tenían frente a ellos. El resultado fue tan consistente que los investigadores lo repitieron múltiples veces para asegurarse de que no era un error. Las personas que habían armado su propia caja valuaban el mueble significativamente más alto que las personas que habían recibido el mueble ya terminado. No un poco más, significativamente más. Incluso cuando el mueble armado por ellos era objetivamente inferior al armado por el experto. A este fenómeno lo llamaron el efecto IKEA. No es un nombre casual, es literal. IKEA construyó un modelo de negocio entero, consciente o inconscientemente, sobre este principio psicológico. Al hacer que el cliente ensamble su propio mueble, la empresa no solo reduce costos de producción, está haciendo algo mucho más poderoso. Está creando un vínculo emocional entre el comprador y el producto que ningún mueble ya terminado puede generar. Tú construiste esto. Esto es tuyo, de una manera diferente a cómo son tuyas las cosas que simplemente compraste. Pero el efecto IKEA no vive solo en los muebles. Ariely y su equipo lo encontraron en origamis, en rompecabezas, en recetas de cocina,
en cualquier contexto donde una persona invierte esfuerzo en crear algo. El resultado fue siempre el mismo. El creador sobrevalora su creación, no porque sea irracional, sino porque el esfuerzo mismo actúa como una señal de valor para el cerebro. El cerebro humano tiene una lógica interna que dice, si invertí tiempo y energía en esto, debe valer la pena. Y esa lógica, que en muchos contextos es completamente útil, en otros se convierte en una trampa de la que es extraordinariamente difícil salir. Lo que hace este sesgo especialmente interesante no es que exista, es que es casi completamente invisible para quien lo experimenta. Nadie siente que está sobrevalorando su creación. Nadie piensa que está siendo irracional. Desde adentro, la sensación es exactamente la opuesta. Sientes que tienes una perspectiva especial sobre tu proyecto porque lo conoces mejor que nadie. Sientes que tu valoración es más informada que la de un observador externo, no menos. Y esa inversión de la realidad es exactamente lo que lo hace tan costoso. Porque el efecto IKEA no opera solo en muebles de aglomerado. Opera en cualquier lugar donde un ser humano pone esfuerzo, tiempo y una parte de su identidad en algo que luego tiene que evaluar objetivamente. Incluyendo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, los mercados financieros. Hay un momento en la vida de casi todo trader que opera en los mercados financieros que podría describirse de la siguiente manera. Son las 11 de la noche. La sesión de trading terminó horas atrás, pero la pantalla sigue encendida, y en esa pantalla hay una posición abierta que lleva 3 días moviéndose en la dirección equivocada. El análisis fue exhaustivo. Horas de trabajo. Múltiples time frames revisados. Niveles de soporte identificados con precisión. Una narrativa del mercado construida con cuidado. El precio está aquí por estas razones. Va a ir allá por estas otras. El setup fue elegido entre docenas de posibilidades. La entrada fue ejecutada en el momento exacto. Y el mercado se fue en la dirección contraria. No un poco. No ambiguamente. Clara y contundentemente en la dirección contraria. Y en ese momento ocurre algo que cualquier trader reconoce, aunque pocos describen con precisión. No hay aceptación. No hay evaluación objetiva de si el análisis fue incorrecto. Hay algo completamente diferente. Hay una búsqueda activa de razones para mantener la posición abierta. El trader empieza a buscar noticias que confirmen su tesis. Empieza a identificar patrones en el gráfico que justifiquen la espera. Empieza a recordar casos anteriores en que el precio hizo exactamente esto. Bajó primero para después subir con fuerza. Empieza a construir un argumento cada vez más elaborado para no hacer lo único que el mercado está diciendo claramente que debería hacer. Cerrar la posición y aceptar la pérdida. No puede hacerlo. No todavía. No mientras haya alguna justificación disponible. ¿Por qué? La respuesta superficial es el orgullo, el miedo a estar equivocado, la dificultad de aceptar pérdidas. Pero esa respuesta, aunque contiene algo de verdad, no llega al fondo del problema. Lo que realmente está pasando en ese momento de las 11 de la noche frente a la pantalla encendida es exactamente lo mismo que le pasó a cada participante del experimento de Harvard con su mueble de IKEA. El análisis no es solo un análisis, es una creación. Horas de trabajo. Decisiones sobre qué incluir y qué excluir. Una narrativa construida ladrillo a ladrillo. Una visión del mercado que no existía en el mundo hasta que ese trader la construyó con su propio pensamiento. Ese análisis tiene una parte de él adentro. Y cerrar la posición, aceptar que el análisis fue incorrecto, no se siente como una decisión financiera. Se siente como destruir algo que construyó. Se siente como admitir que el creador falló. Y el cerebro humano tiene una resistencia casi física a eso. Hay algo más sutil todavía que convierte el efecto IKEA en el trading en algo particularmente devastador. Cuando el análisis resulta correcto, el trader aprende algo que el cerebro registra como verdad.
Mi capacidad de construir análisis produce resultados. Eso refuerza la identidad de alguien que sabe leer los mercados, que tiene una visión especial, que puede ver lo que otros no ven. Y cuando el siguiente análisis falla, esa identidad entra en conflicto directo con la evidencia del mercado. El trader no está evaluando si el análisis fue incorrecto, está defendiendo quién cree que es. Esa diferencia entre evaluar un análisis y defender una identidad lo cambia todo. Porque los análisis pueden ser incorrectos y eso es manejable. Pero las identidades no pueden ser incorrectas sin consecuencias psicológicas mucho más profundas. Y así, la posición que debería cerrarse en el día 1 permanece abierta al día 3, al día 5, a veces semanas. Y cada día que permanece abierta, el trader invierte más análisis, más tiempo, más energía emocional en justificar su mantenimiento. Lo que era una pérdida pequeña se convierte en una pérdida grande. No porque el mercado lo decidió así, sino porque el efecto IKEA convirtió un error manejable en una identidad que defender. Para entender por qué el efecto IKEA opera con tanta fuerza, hay que entender algo sobre cómo el cerebro evalúa el valor de las cosas. El cerebro no tiene una unidad de medida objetiva del valor. No existe un sensor interno que diga con precisión cuánto vale algo. En cambio, el cerebro utiliza señales disponibles en el entorno para hacer estimaciones. Y una de las señales más poderosas que utiliza es el esfuerzo. La lógica evolutiva detrás de esto es completamente sensata. Durante la mayor parte de la historia humana, las cosas que valían la pena, el alimento, el refugio, las relaciones, requerían esfuerzo para obtenerse. El esfuerzo y el valor estaban genuinamente correlacionados. Si algo costaba mucho trabajo conseguir, probablemente era porque valía ese trabajo. Esa asociación entre esfuerzo y valor quedó grabada en la arquitectura del cerebro de una manera tan profunda que persiste incluso cuando la correlación ya no aplica. Pero hay algo más profundo todavía. El esfuerzo no solo señala valor al cerebro, el esfuerzo crea identidad. Existe una diferencia fundamental entre las cosas que poseemos y las cosas que hemos creado. Las cosas que poseemos son externas, pueden ser reemplazadas, pueden perderse, pueden resultar ser de menor calidad de lo esperado y el ego no se ve amenazado, pero las cosas que hemos creado son una extensión del yo. Contienen decisiones que tomamos, reflejan nuestra capacidad de construir. Son, en algún sentido profundo, una representación de quienes somos. Y cuando algo que hemos creado es criticado, evaluado negativamente, o tiene que ser abandonado, el cerebro no procesa eso como información sobre el objeto. Lo procesa como información sobre el creador. Hay una frase que captura esto con una precisión que ninguna explicación técnica logra completamente. No evaluamos lo que creamos. Nos evaluamos a nosotros mismos a través de lo que creamos. Y esa diferencia entre evaluar una cosa y evaluarse a uno mismo explica por qué la evidencia contraria no solo es ignorada, es resistida activamente. Es percibida como un ataque. Cuando el mercado se mueve en contra del análisis del trader, el trader no recibe eso como información neutral sobre el mercado. Lo recibe como un veredicto sobre su capacidad de leer el mercado. Y ese veredicto amenaza algo mucho más frágil y mucho más importante que el dinero en la posición. Amenaza la narrativa que tiene sobre sí mismo. Existe un experimento mental que ilustra esto con claridad. Imagina que un colega te muestra su análisis de trading. Un análisis que él construyó, no tú. El precio debería ir aquí por estas razones. Tiene lógica. Está bien estructurado, pero tú ves algo que él no ve. Una señal contraria. Un nivel importante que invalida parcialmente su tesis. Un contexto macroeconómico que complica el setup. ¿Puedes señalarlo? Probablemente sí. Con relativa facilidad. Sin demasiada resistencia emocional. Ahora imagina que ese análisis lo construiste tú, que invertiste 2 horas en él, que tomaste una posición basada en él. ¿Puedes ver esa misma señal contraria con la misma facilidad? La respuesta
para la mayoría de las personas es no. No porque la señal no exista, sino porque el cerebro que construyó el análisis no puede evaluarlo con la misma objetividad que el cerebro que lo recibe como información externa. El creador y el evaluador no pueden coexistir en la misma mente con la misma eficacia. Uno de los dos siempre compromete al otro. Existe una práctica que algunos traders profesionales han adoptado y que, vista desde afuera, parece casi ritualistamente extraña. Antes de revisar su posición abierta, antes de evaluar si el análisis sigue siendo válido, escriben en un papel o en un documento lo siguiente: si este análisis me lo mostrara un trader que no conozco, ¿qué pensaría de él? No es una pregunta retórica. Es un intento deliberado de crear distancia psicológica entre el creador y el evaluador. De simular, en la medida de lo posible, que el análisis fue construido por alguien más. Parece un ejercicio menor. Pero lo que hace neurológicamente es significativo. Al cambiar la perspectiva de primera persona a tercera persona, el cerebro puede acceder a mecanismos de evaluación que permanecen bloqueados cuando el ego está directamente involucrado. La misma información, procesada desde una distancia psicológica diferente, produce evaluaciones más precisas. Los mejores fondos de inversión del mundo han institucionalizado esta separación de una manera que va mucho más allá del ejercicio individual. Los comités de inversión existen, en parte, exactamente por esta razón. La persona que construyó el análisis presenta ante un grupo de personas que no lo construyeron. Esas personas pueden ver lo que el creador no puede, no porque sean más inteligentes, sino porque no tienen al efecto IKEA nublando su evaluación. El proceso separa deliberadamente al creador del evaluador porque la experiencia acumulada en los mercados ha demostrado que la misma mente no puede ser objetivamente ambas cosas al mismo tiempo. Esto no es una debilidad del individuo, es un reconocimiento de una limitación inherente a cómo funciona el cerebro humano cuando evalúa sus propias creaciones. Pero la transformación más profunda no es una técnica, es un cambio de identidad. El trader que sufre el efecto IKEA en su forma más destructiva tiene una identidad construida alrededor de ser alguien que construye análisis correctos. Para esa persona, un análisis incorrecto es una amenaza existencial, algo que tiene que ser defendido, justificado o ignorado, porque aceptarlo significa aceptar que la identidad misma es cuestionable. El trader que ha entendido el efecto IKEA construye su identidad alrededor de algo completamente diferente. Será alguien que ejecuta procesos correctamente, independientemente de si cada análisis individual resulta correcto. Esa diferencia, identidad en el análisis versus identidad en el proceso, lo cambia absolutamente todo. Porque cuando la identidad está en el proceso, un análisis incorrecto no es una amenaza, es información. Es un dato que el proceso puede absorber, procesar y aprender. No hay nada que defender porque nada esencial está siendo atacado. El mueble de IKEA es tuyo aunque tenga el estante torcido. Nadie te lo puede quitar. Pero la forma en que lo evalúas no tiene que ser la misma forma en que lo posees. Puedes poseerlo con orgullo y evaluarlo con honestidad al mismo tiempo. Pero eso requiere una separación deliberada. Un momento en que dejas de ser el creador y te conviertes en el observador. En que te preguntas no qué hice, sino qué existe realmente frente a mí. Esa separación es incómoda. Va en contra de algo muy natural en la psicología humana. Pero es exactamente la incomodidad que separa al trader, que aprende de sus análisis incorrectos del trader, que los defiende hasta que la pérdida ya no puede ser ignorada. El efecto IKEA no es una falla del cerebro humano. Es importante entender eso antes de concluir. La tendencia a valorar lo que construimos, a encontrar significado en el esfuerzo, a ver algo de nosotros mismos en lo que creamos, todo eso es parte de lo que nos hace humanos de una manera que no debería ser corregida,
sino comprendida. Los seres humanos somos, fundamentalmente, seres que necesitan crear. No solo en el sentido artístico o técnico, en el sentido más amplio posible, necesitamos construir cosas que antes no existían. Necesitamos dejar nuestra marca en el mundo de alguna forma. Necesitamos ser autores de algo. Esa necesidad ha producido todo lo que vale la pena de la civilización humana. El arte, la ciencia, las relaciones profundas, las ideas que transforman el mundo. Todo eso comenzó con alguien que invirtió esfuerzo en algo que aún no existía y que encontró en ese proceso algo que trascendía el resultado. El problema no es que valoremos lo que construimos. El problema ocurre cuando esa valoración nos ciega ante la realidad de lo que construimos. Cuando el amor al creador que somos nos impide ver con claridad la calidad de lo que creamos. Y en los mercados financieros, donde esa claridad tiene consecuencias medibles en tiempo real, esa ceguera tiene un costo que se puede calcular con precisión. Pero el mercado es solo el laboratorio más honesto que existe para observar este fenómeno. Porque en el mercado, a diferencia de otros contextos de la vida, la realidad no negocia. No se adapta a tus narrativas. No tiene compasión por tu identidad. El precio sube o baja, y eso es todo. Esa brutalidad del mercado lo convierte en el espejo más claro que existe para ver ciertos aspectos de la psicología humana con una precisión que ningún otro contexto permite. Hay una pregunta que este sesgo, el efecto IKEA, nos deja en su forma más filosófica. ¿Puedes amar lo que construyes y verlo con claridad al mismo tiempo? La respuesta es sí, pero requiere algo que no es natural y que tiene que ser practicado deliberadamente. Requiere aprender a habitar dos lugares al mismo tiempo. El lugar del creador que invierte y se involucra y encuentra significado en el proceso, y el lugar del observador que evalúa sin apego, que recibe la evidencia sin filtrarla a través del ego, que puede decir, esto no está funcionando sin que esa frase signifique, yo no funciono. Los traders que logran esa separación no son personas que han eliminado su humanidad. Son personas que han aprendido a honrarla más completamente, que entienden que su valor como creadores no depende de que cada creación sea perfecta, que pueden construir análisis con todo su ser y luego evaluarlos como si los hubiera construido otro. El mueble de IKEA que armaste ese sábado por la tarde todavía está en algún lugar de tu casa. Todavía tiene el estante ligeramente torcido que solo tú notas. Y todavía sientes algo cuando lo ves que no sentirías ante un mueble idéntico que simplemente compraste ensamblado. Eso no tiene que desaparecer. Ese vínculo entre el creador y su creación es parte de lo que hace que la vida tenga significado. Pero la próxima vez que construyas algo, un análisis, un plan, una idea, una posición en el mercado, y llegue el momento de evaluarlo, de decidir si sigue siendo válido o si la evidencia señala en otra dirección. Recuerda esto. El valor de lo que construiste no depende de que resulte correcto. El valor de quien lo construyó tampoco. Y desde ese lugar donde puedes ver lo que creaste con la misma honestidad que verías lo que creó otro, las decisiones más difíciles se vuelven un poco más claras. No más fáciles, un poco más claras. Y en los mercados financieros, en los negocios, en cualquier área de la vida, donde construyas algo que luego tengas que evaluar, esa claridad es exactamente la diferencia entre aprender de lo que construiste y quedar atrapado defendiéndolo. Si llegaste hasta aquí, hay algo que quiero decirte antes de terminar. No porque sea una frase de cierre, sino porque es verdad. El hecho de que hayas visto este video completo dice algo sobre ti. Dice que hay una parte de ti dispuesta a mirarse con honestidad, dispuesta a considerar que quizás hay algo en la forma en que funciona tu mente que vale la pena entender mejor. Esa disposición es más valiosa que cualquier estrategia de trading que puedas encontrar. Este canal existe para explorar esa psicología. No para darte respuestas rápidas, sino para hacerte las preguntas correctas. Las que cambian la forma en que ves, no solo lo que sabes.
Si eso resuena contigo, la suscripción no es un favor que te pedimos. Es simplemente la forma de asegurarte de que la próxima pregunta también llegue a ti. Nos vemos en el siguiente.